Arsenal 1, Porto 0 en la vuelta de los octavos de final de la Champions League 2023-2024, aunque el global fue de 1-1. En los penales, el conjunto Gunner en el Emirates, con su gente, consiguió un pasaje sufrido a cuartos de final, pero luego de muchos años sin conseguir ese boleto, por fin lo logran y creo yo merecidamente, aún teniendo a un oponente tremendo, que vendió cara a su derrota, que inclusive me sorprendió. Yo de por sí creía que el Porto podía llegar a dar batalla. Ahora, el Porto es que logró minimizar mucho al Arsenal a lo largo de esta serie y tranquilamente el conjunto portugués podría haber avanzado en lugar de un Arsenal que no estuvo bien en la ida. En un encuentro cerrado, disputado, el Porto tuvo más chances y jugó de forma más inteligente, esperando mitad de cancha y saliendo rápido con contraataques que fueron muy incisivos, aunque el Porto no terminaba de finiquitar sus acciones y es cierto que las creaba y eran muy buenas, e inclusive el Porto con ese gol de Galeno al minuto 93 consiguió un triunfazo que sabía poco, entendiendo que el Porto había sido bastante superior, que el Arsenal no le encontraba vuelta y que al Porto de visitante, al menos yo sentía que se le iba a complicar más la cosa. Y así fue, aunque tampoco es que el cuadro dirigido por Arteta le diese un baile al Porto. Si creen eso, están muy confundidos. Porque claro, uno en la previa decía, el Arsenal se lo lleva puesto, sí, el Porto es un buen equipo, pero este a domicilio, con un Arsenal tan fuerte que pelea la Premier, que está inclusive por encima de todos en la clasificación, debido a la diferencia de gol, igualados a puntos con el Liverpool, con mi amado conjunto Red, pero mejor en cuanto a esa estadística, por eso ahora están como primeros. A lo que veo es que el Arsenal atraviesa un momento sensacional, no solo en cuanto a lo futbolístico, sino que también en cuanto a la confianza. Es un Arsenal que vos lo ves, que juega la pelota con soltura, que defensivamente no encaja tantos goles, que a la hora de atacar con movilidad, con una fluidez notable en la circulación de, de la pelota, el Arsenal llega y provoca demasiadas situaciones riesgosas para sus rivales. Aún así, el Porto supo cómo contrarrestar eso y fue capaz inclusive el Porto de ganarlo en el Emirates. Más que nada el primer tiempo, en la segunda parte se dio un complemento muy disputado, trabado, con alguna que otra falta de más, incluso. Un Arsenal que iba, pero el Porto replegaba bien, juntaba las líneas y el Arsenal no sabía cómo penetrar. Inclusive Diego Costa sacó alguna que otra bocha. Hay un gol que le anulan al Arsenal de forma polémica porque, a ver, hay un agarrón de... ¿De quién fue? De Havertz, sí, de Havertz sobre Pepe. Y yo creo que sí. Ahora, es para invalidar ese tanto que termina convirtiendo a Odegaard. A mí me da la sensación de que también está bien invalidado, teniendo en cuenta que al final Kai Havertz se va, se pasa la raya y lo tira a Pepe al pedo, lo agarra en la camiseta. Hay una toma en donde eso se nota. Después, obvio, Pepe, el histórico central luso, exagera, pero ese tanto con cierta lógica no subió al marcador. Marcador que era favorable para Arsenal, ya que
Esto ocurrió en los segundos 45 minutos, pero finalizando el primer tiempo, el Arsenal puso el 1-0 en una jugada excelente de Odegaard y Trossard. Para mí, Odegaard, por escándalo, fue la figura de la cancha. Entiendo que David Raya ataja 2 penales, es decisivo en la tanda, bárbaro. Pero es que lo que jugó Odegaard. Y ese gol que se inventa él, sí es cierto que después Trossard define, como abre el pie, la manda al segundo palo. Imparable ese tiro para Diego Costa. Gol de los Gunners que celebraban con todo. Ahora, Odegaard. Primero pasa uno. Amaga. Físicamente, con el cuerpo, porque engaña a Odegaard. Es un jugador tan estético que parece ser que hace una cosa y al final te sale con otra. Tiene una cadera increíble. Dejó pagando a uno el Porto. Abre la jugada hacia Trossard que se la devuelve. Y ahí Odegaard se pasa a uno, se va posicionando hasta encontrar ese hueco mínimo para filtrarle la bocha a Trossard, que de manera muy intuitiva fue a buscar esa pelota que le cede Odegaard con una maestría fascinante. Y el propio Trossard, el belga, que, como os dije hace instantes, metió 1-0, que hacía ver al Arsenal como que a partir de ese entonces superaría claramente al Porto. Y eso fue muy lejos de la realidad. Debido a que el Porto siguió insistiendo con Wendel que pasaba el ataque pero también retrocedía. Había colaboraciones de los extremos en el Porto. Mismo Pepe, que es naturalmente el enganche o el mediocampista más adelantado cuando el Porto forma con un 4-3-3. Pepe volvía, hacía los auxilios, cortaba mitad de cancha. Y el Porto que contó con aproximaciones. David Raya que ha tenido que intervenir. El Porto que encontraba sobre todo sus mejores ocasiones por el lado de Kivior, un futbolista al cual le he pegado mucho cada vez que lo vi con el Arsenal, pero es que de verdad se perfila mal, lo gambetean fácil, es lento, predecible, pierde muchas pelotas, débil, lo veo, y por ahí el Porto pudo haber convertido. Es que el Porto jugaba largo, buscaba su espalda, y en ciertas oportunidades generó por ese costado chances que pudieron haber finalizado en goles para ellos, ¿no? Aún así, el Arsenal resistió con un David Raya inspirado. No es un santo de mi devoción, el español no es un arquero que me deleite personalmente, pero sí ha estado inspirado en el día de la fecha sin lugar a dudas, además de que muy bien acompañado, no por Kivior, sí por Gabriel Magalhaes, William Saliba y Ben White, que si no es de las mejores defensas de Europa, o la mejor, ¿por qué no? Está ahí, yo creo que en el top 5 entra seguro. William Saliba y Gabriel Magalhaes, una dupla de centrales que se entiende a la perfección. Ambos son rápidos, tienen buena técnica, ganan de cabeza en ambas áreas y se complementan de forma excelsa. Ben White, que ha estado firme, que así como se centraliza para ser una opción de pase por el sector interno, también sabe recorrer toda la banda, volver, barrer sin cometer faltas innecesarias. Un jugador con clase, pero que también se adapta a diversos esquemas y sabe defender. Que defender no es pegar patadas, no es tirar al piso a un jugador rival cuando se te va, sino también es anticiparse a los pases, cortar, marcar hacia adelante, presionando, algo que Ben White lo sabe hacer de maravillas. Y así el Arsenal, ¿no? Esto de presionar, de ocupar los espacios en mitad de cancha, que no se le hizo tan fácil debido a que, ¿qué pasaba? El Porto ese día la pelota al Arsenal, no tanto igual, ¿eh? No es que el Porto se tiraba atrás, no es que pusieron el autobús y especularon, no, el Porto se ubicaba
en una zona intermedia, de 3 cuartos, para que ahí el Arsenal no encontrase a hombres disponibles y todas sus jugadas se convirtiesen en espesas, en acciones que no derivasen en mucho peligro. Por eso al Arsenal se le atragantaba la cosa hasta que hubo una genialidad de Odegaard que abrió el partido para ellos. No obstante, cuando estaba todo dado para que el Arsenal mejorase un montón, el Porto no solo que aguantó con un Pepe de otro mundo, porque con 41 años tener semejante actuación como la de Pepe es para sacarse el sombrero, es para aplaudirlo y es para cerrarle el orto a muchos de sus detractores por esa acción muy agresiva frente al Getafe hace más de 10 años, por expulsiones que ha tenido en el Real Madrid. Hoy Pepe es un tipo muy maduro, muy responsable, que se ha ganado su amarilla por estar algo lento en alguna que otra, debido a su longevidad, a que es una persona con una edad muy grande para estar jugando esta competición. Bueno, aparte, me olvidé de mencionar esto, pero Pepe es el goleador más antiguo, con más edad, mejor dicho, en la historia de la Champions. Superó a ni más ni menos que a Francesco Totti. Y hoy es que ha sido increíble y admirable su entrega, su sacrificio, su anticipo, cómo de cabeza despejó todo, cómo anticipó pases, tocó de primera, lo cual derivaba en buenos contraataques del Porto. Pepe dio una masterclass de cómo defender, lo cual hizo que el Arsenal estuviese más contrarrestado, que no pudiese jugar con tanta soltura, aún con un Declan Rice que iba y venía, que recuperaba, pasaba al ataque, que teniendo o no la pelota, metía conducciones tremendas para abrir espacios o para generar alguna que otra falta. Martin Odegaard pidiendo la pelota, haciéndose cargo. Martin Odegaard, el capitán, ¿sí? Que bien merecida tiene la cinta. Aunque muchos digan que Bukayo Saka es mejor o más determinante, yo creo que sin Odegaard este Arsenal no sería lo mismo. Para mí, sin Bukayo Saka sufrirían, sí, pero creo que Bukayo Saka, siendo un jugadorazo, un futbolista muy desequilibrante, con un muy buen remate, que le aporta también bastante asistencia, todo. Siento que teniendo una meta fabulosa, fantástica, envidiable, Martin Odegaard es el que le ha sentido a todo el funcionamiento del Arsenal. Porque se mueve como un interno, pero también como un enganche, pisa el área, remata de media distancia, tiene la pelota hasta cuando es necesario, mete cambio de frente para liberar espacios, siempre es opción de pase, siempre se hace responsable. Es un jugador con una técnica exquisita que ha marcado la diferencia. Hoy, como no podía ser de otra manera, aún así el Arsenal no terminaba de imponer condiciones al 100% y el Porto no solo que aguantaba y mantenía ese empate en el global, sino que encima, como el Porto, con transiciones rápidas, lo pudo haber ganado. Con un Pepe que tuvo las suyas, varias atajadas de David Raya, con Seisao lo propio, Evan Nilsson que falló alguna que otra importante. El Porto se plantó en el terreno de juego, no es que arrugó, no es que se cagó, algo que puede ocurrir teniendo en cuenta que estamos hablando del Arsenal, que es de los mejores equipos del mundo hace fácil 2 años. Entonces, hay que aplaudir a este Porto por las pelotas que tuvieron los jugadores, aunque no pudieron avanzar. Pudo haber caído para cualquiera el partido antes del alargue. En la prórroga no ocurrió demasiado que digamos, mucho cansancio, miedo a perder, cual estaba claro que a esas alturas, con lo que había en juego, bueno, existía. A mí me hubiese gustado más el Arsenal cuando era el momento de dar el golpe definitivo, porque al final el Arsenal avanza, pasa a la siguiente fase y todo, pero por penales. Si el Arsenal se quedaba fuera en octavo de final,
haciendo un decepcionante alargue como el que realizó, hubiese sido distinto, ¿no? Este análisis. Entiendo que uno me dirá, no, pero son muy resultadistas. No, no, lo menciono igual, ¿eh? O sea, el Arsenal tenía que haber dado el mazazo definitivo y no lo dio. Por desgaste, por temor, pensando en lo que sucedió contra el Sporting de Lisboa en la Europa League anterior, desconozco, pero el Arsenal pudo haber dado más, mientras que el Porto lo propio. Pero bueno, el Porto siendo visitante, estando en inferioridad de condiciones, porque selecciona a Alan Varela, porque aparte el Porto sí tenía a Pepe en modo bestia, pero Pepe también ya tenía su edad. Entonces, a eso es a lo que voy, ¿no? Que el Arsenal pudo haber hecho más, pero aún así no fue lo que yo me esperaba, cuando el Arsenal tenía que haber ido a por todo. Ambos se respetaron mucho y todo se tuvo que decidir desde los 12 pasos. Una tanda de penales que no sucedía, me sorprendió mucho este dato, desde la final en Milán del año 2016 entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Increíble, ¿eh? Aquel empate 1-1 con goles de Sergio Ramos y de Carrasco. En penales se impuso el conjunto merengue por 5-3 con ese tanto desde el punto de penal de Cristiano Ronaldo, el palo de Juanfran previamente. Yo no recordaba que no hubo otra tanda de penales desde esa hasta esta. Pero bueno, fue así. Pasaron esa información y lo corroboré. Aunque reitero, me llamó la atención. Yo no soy muy fan de la estadística y todo, pero de vez en cuando estos datos me gusta tirarlos porque no es que estoy analizando un partido de más a eso, sino que tiene una curiosidad, sabémoslo así, mejor. Desde el punto de penal, el Arsenal gana, ataja 2 penales David Raya, que termina siendo el héroe, aunque Odegaard la escoció. El Arsenal que festeja. Muchos criticaron, ¿no? Que el Arsenal celebró con todo, que parecía que habían ganado la Champions. Pero es que, a ver, entiendan, ¿no? El Arsenal tuvo años muy pobres en cuanto a nivel, en donde ni siquiera se metían entre los 4 primeros en la Premier League. Y si iban a la Champions, se comían 5 con el Bayern Múnich. Les ganaba el Barcelona con una facilidad tremenda. Recuerdo, año 2016, 2017. Entonces, es importante para el Arsenal haber obtenido este triunfo, que aparte los hace soñar con ganar tanto la Champions como, ni más ni menos, que la Premier. Eliminados en la FA Cup, ni hablar en la Carabao Cup, donde el Liverpool ya se proclamó campeón, pero el Arsenal sigue vivo en las dos competiciones más importantes que se pueden disputar en el viejo continente. Así que el Arsenal sueña, obvio que sueña. Siento que no es de los 3 máximos favoritos para el Champions, no por el juego, si vamos a lo futbolístico, el Arsenal creo que está al mismo nivel que el City actualmente y que el Bayer Leverkusen son los 3 mejores equipos que mejor juegan a la pelota en Europa, por dinámica, por funcionamiento, por la fase defensiva, por cómo funciona el mediocampo, por la movilidad, por intercambio, por la rotación posicional, por un ataque demoledor, por no recibir tantos goles. Yo creo que el Arsenal, el City y el Bayer Leverkusen están en otro escalón respecto a los demás que ya se encuentran por debajo. Pero claro, en una Champions League no se gana únicamente con merecimiento, con la estadística, con la posesión a favor, con los tiros. Si uno cuenta la historia, que cada vez pesa más a medida que avanza una competición como esta, al Arsenal lo veo un poco corto en comparación con el Real Madrid, con el Bayern Múnich y con el City, que aunque no tiene una historia gigantesca a nivel europeo, sí, la Recopa en el 70, la Champions 2023, pero ¿qué es lo que sucede? El City ya está acostumbrado a jugar muchas ediciones de este torneo, mientras que el Arsenal con Arteta
No. Y eso puede llegar a influir de forma negativa para los Gunners. ¿Cómo no? Puede ser que sea al revés, que el Arsenal se motive, que vea esto como una oportunidad única y vaya haciendo los méritos para seguir soñando y creyendo en el sueño máximo que sería proclamarse por primera vez como campeones de la Champions League. Yo pongo por encima a estos equipos, como dije, Real Madrid, Bayern Múnich, Manchester City, en el orden que ustedes quieran. Yo creo que están en otro escalón Bayern Múnich y Real Madrid por historia, por jerarquía individual, por las consagraciones que han logrado en, en su trayectoria en la Champions y previamente cuando se llamaba Copa de Campeones de Europa. Mientras que el City, bueno, por el potencial económico, por tener a Guardiola, por contar con un Haaland que siempre está desatado en la Champions League, por ser el vigente campeón y por un montón de factores más. Ahora, el Arsenal entra en el segundo escalón con los Inter de Milán, que igual el Inter tiene que definir mañana su eliminatoria frente a Atlético de Madrid. Yo creo que va a estar bastante peleada la cosa. Vos me pedís un pronóstico de ese partido y me matás porque pueden suceder un montón de acontecimientos. Está ahí en el segundo escalón con el Barcelona, ¿por qué no? Con el PSG, bueno, cada vez van quedando menos equipos. Se están poniendo lindos igual los cuartos de final con los equipos que pasaron y que pueden avanzar. Queda por definirse la serie entre Borussia Dortmund y PSV y entre Atlético de Madrid e Inter de Milán, por lo que estamos a días de conocer, bueno, a días no, a horas directamente de saber cómo serán los cuartos de final, quiénes estarán, quiénes serán los integrantes de los cuatro cruces y cómo serán los emparejamientos, lo cual me despierta un montón de expectativa. El Arsenal derrota a un combativo Porto que me ha gustado un montón, con Diego Costa, un arquero interesantísimo, con muy buenos reflejos, que ha cometido sus errores, a veces tiene sus imprecisiones, pero que es muy bueno. Joao Mario y Wendell, dos laterales que suben tanto como bajan, saben estar bien colocados, cuando el Porto se tira atrás, ellos cierran su costado, ponen el cerrojo y es difícil desequilibrar por ahí. Otavio y Pepe, dos centrales seguros, sobre todo el veterano Pepe que jugó como un pibe, muy seguro físicamente, un superdotado para aguantar un encuentro de tal calibre. Alan Varela ha realizado un muy buen partido, me gustó más el de la ida, pero en la vuelta, antes de salir tocado, creo que ha cortado a mitad de cancha, que ha contribuido, que ha tocado con criterio, que ha jugado bastante a la altura de las circunstancias. Lo propio Nico González, un jugador utilitario que no me resulta un crack, pero sí que dentro del esquema del Porto de Sergio Conceição, Funca, Conceição Francisco, el jugador que estuvo por la derecha, ha estado picante, encarador, le faltó la definición, pero como a todo el Porto. Pepe es un jugador a tener en cuenta porque te encara, va al frente, pisa el área, remata. Y es de esos jugadores a echarles un ojo y que no descarto que dentro de poco un Pepe, por ejemplo, termine en un equipo más importante del viejo continente, aunque igual el Porto tiene una historia gigantesca, evidentemente. Sobre todo, hablo concretamente de la Champions por su Copa Europa frente al Bayern Múnich, venciendo al equipo muniqués por 2-1 en el 80, en el 87, iba a decir 88, pero no, ahí fue el PSV que derrotó al Benfica. Recuerdo, recuerdo como si lo hubiese vivido, ¿no? Pero, a ver, investigué mucho y he visto una infinidad de partidos, por eso hablo con conocimiento. El Porto con una actuación fenomenal, tanto de Mayer, el jugador argentino, como de Futre, se consagró y haría lo propio con Mourinho en 2004, goleando al Mónaco, en una final muy recordada. El Porto, que es un equipo con muchísima tradición en este torneo, pero a lo que ves que Pepe podría terminar en uno de los equipos más importantes de Europa en las cinco grandes ligas, ¿no?
Tampoco me lo imagino en un City, pero sí en un equipo mejor en cuanto a sus obligaciones, ¿no? En cuanto a sus aspiraciones. Galeno me gusta porque ha tenido esa oportunidad de anotar un golazo en la ida porque le pega bien de afuera y es como conceizado de esos jugadores desequilibrantes que en una baldosa te puede romper. Evan Nilsson no me convence tanto como 9, pero bueno, pivotea, sale de la zona referencial, remata de forma aceptable. A mí me gusta más Taremi, pero bueno, estaba más condicionado físicamente, por algo no fue titular. Desde el banco entraron Jorge Sánchez, el propio Taremi, Rusic, Eustaquio, perdón, y Borges, pero ninguno pudo desequilibrar la balanza a favor de este Porto, que últimamente viene haciendo buenas ediciones de la Champions, y esta no fue la excepción, aún quedándose afuera en octavos. Yo resalto a este Porto por su funcionamiento, por su juego, por su voluntad y por estar por encima de las expectativas. Mientras que en el Arsenal David Raya sobresalió por encima del resto por los penales atajados, porque ha tenido muy buenas intervenciones. Creo que es un arquero inseguro, a veces en los corners, precipitándose, saliendo cuando no es necesario, o quedándose cuando no amerita, pero en el día de la fecha específicamente frente al Porto sacó bochas muy difíciles y cruciales. Kivior, lento, impreciso, flojo, ya he hablado de él, así que no me voy a reiterar. Lo peor de la defensa del Arsenal. Gabriel Magalhaes, Saliba y Ben White tremendos defensivamente, inclusive adelantándose en el terreno de juego cuando hacía falta para hacer opciones de pase y para tocar con claridad, para sumar pases en mitad de cancha cuando el Arsenal capaz no los obtenía con tanta facilidad. Jorginho descuidó su espalda alguna que otra, falló pases que no se pueden perdonar. Dio cierto equilibrio, pero no me acabó de gustar al 100%. Sí, Declan Rice, que tiene de vuelta, que presiona, que recupera, que a veces para dar salida se pueden como tercer central y después termina pisando el área y definiendo. Recuerdo un gol que le hace al City, por ejemplo. Perdón, al City no, al Manchester United, en el 3-1 en esta cancha del Emirates. El gol del City fue Martinelli y de Trossard en la Community Shield. Martin Odegaard, sensacional Martin Odegaard. La asistencia a Trossard es para chuparse los dedos. Y después es que la técnica, la calidad, la importancia, ¿no? En el esquema de Arteta, pero también el liderazgo, porque muchos hablan, sí, de que Martin Odegaard es exquisito, es fascinante, cómo juega, cómo controla la pelota, cómo levanta la cabeza y te mete una bocha filtrada de espacio con una categoría inmensa, pero también es un líder natural, por algo es capitán. Capaz no es de esos capitanes que te cagan a pedos, que hablan con el árbitro a más no poder, pero sí es de esos capitanes que piden la pelota y tocan y juegan y hacen jugar a los demás también. Bukayo Saka ha sido desequilibrante, ha tenido dos o tres chances para anotar, no aprovechó también esas situaciones, pero Bukayo Saka ha estado muy decisivo. Wendell le agarró la mano en alguna que otra, pero de todas formas me convenció lo que vi del extremo inglés. Trossard, muy buen partido, por el gol, por cómo se movió, por cómo pidió la pelota. Sí es cierto que ha estado errático cuando capaz tenía la opción de definir mejor, pero bueno, como todo el Arsenal. Kai Havertz pivoteó bien, de forma decente, aunque tampoco me acabó de gustar. Creo que ha mejorado mucho respecto a sus primeros meses en el Arsenal, pero aún así no me gusta tanto, y esto ya lo he mencionado en un montón de oportunidades. Gabriel Jesús ingresó, lo propio Zinchenko y Enquetia, pero ninguno, digamos, que influyó mucho. Aún así el Arsenal pasó con mucha justicia, dejando en el camino a un Porto que ha tenido una noble presentación tanto en la ida como en la vuelta. Dejo el video por acá, si les gustó dejen su like, suscríbanse y recomienden así este contenido que llama gente. Nos vemos en la próxima.